Uruguay vivía una de las semanas más críticas de su historia reciente. Bancos quebrados, corridas bancarias, la gente aglomerándose frente a cajeros automáticos que no tenían dinero. Se desataba una angustia colectiva que parecía incontrolable. El gobierno decretó un feriado bancario porque no tenía ni $1 más en sus reservas. Los negociadores uruguayos jugaban sus últimas cartas en los Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional. En las calles de Montevideo, varios comercios eran saqueados y una ola de rumores obligaban a cerrar otros tantos negocios. Se abrían las puertas a una nueva ola migratoria. Del 2001 quedarán impresos en la historia argentina. 5 presidentes, 39 muertos en enfrentamientos callejeros. Nuestro vecino se había declarado en bancarrota. Y cuando comenzó el corralito y todas las demás medidas que tomó la Argentina, empezamos a notar que la gente venía a buscar su dinero porque lo precisaba, pues si no lo podía sacar de su cuenta corriente. La corrida bancaria llegaba a Uruguay de manos de los depositantes argentinos. A mediados de enero, el Banco Galicia fue el primero en caer. El Banco de Galicia Uruguay estaba imposibilitado de devolver los depósitos porque el Banco Galicia Argentina, la casa matriz, no tenía posibilidades de apoyar a su sucursal aquí en Uruguay. Organizamos una huelga para darle tiempo al Banco Central Uruguayo que considerara la posibilidad de que el gobierno argentino le permitiera al Banco de Galicia sacar de Nueva York 450 millones de dólares y terminar pagando los depósitos. El gobierno argentino se negó y por tanto el Banco Galicia dio quiebra también acá. La situación del Banco Galicia era percibida como un problema argentino, ya que la mayoría de sus depositantes eran de ese país. Sin embargo, el comienzo de la corrida bancaria estaba golpeando la puerta de los bancos uruguayos y el gobierno realizaba los primeros ajustes fiscales. En febrero llega una noticia nefasta. El banco comercial había sido estafado por sus propios dueños, los hermanos Rom. Pucci Rom, José Rom, denuncia eso, lo cuento yo en el libro en una reunión en Suiza, que su hermano Carlos había robado 250 millones de dólares, había hecho una estafa con 250 millones de dólares. Y eso determina la corrida contra el banco comercial, que no hay que olvidar era el principal banco privado del Uruguay en aquel momento. Apenas unos minutos después de las 10 de la mañana terminaba la conferencia de prensa del ministro Bención anunciando la libre flotación del dólar. Esta decisión la hemos venido madurando en las últimas semanas, como consecuencia principalmente de los acontecimientos que se han venido dando en la región, en los dos países vecinos. Zarras de los cambios, el dólar que había cerrado a 17 pesos con 55 el último día hábil, subía inmediatamente a los 18. A la 1 de la tarde, con la apertura de los bancos, trepó a 25 pesos y llegó a estar a 27 en algunas pizarras. La oposición ponía en duda la capacidad de gestión económica del gobierno. El ministro Bención era interpelado en el Senado. El país puede contar con el Partido Nacional como fuerza positiva para todo lo que sea mantenimiento de estabilidad. A los 2 días, la calle finalmente pide la renuncia del ministro Bención. El 24 de julio, Achugarri asume al frente del Ministerio de Economía. Venimos no porque tengamos grandes aptitudes, sino que, como todos los uruguayos, descendientes de inmigrantes, somos cabezones y trabajadores y venimos acá porque la única manera que nos convencieron fue: esto es difícil, no te podés negar. Creo que la era Achugarri en el Ministerio de Economía es una era para recordar y para aprender en qué medida en una situación difícil hay que buscar acumular fuerzas. El país estaba atravesando la peor crisis de su historia. La pobreza alcanzaba al 40% de los uruguayos y unas 58.000 personas abandonaban el país. La migración internacional se disparó. Tuvimos casi un éxodo de migrantes. Y tuvimos también, digamos, la generación de grandes contingentes
de personas que no pudieron optar por la salida migratoria, que cayeron en situación de pobreza y de indigencia. Los bancos ya no tenían dinero. Varias instituciones estaban al borde de la quiebra. La situación era límite. Tan solo 4 días después de la asunción del nuevo equipo económico, el presidente tuvo que anunciar una medida drástica. El presidente de la República decreta, artículo 1, declárase feriado bancario el día 30 de julio de 2002. Artículo 2, el presente decreto entrará en vigencia a partir de su aprobación. Mientras un acuerdo en Washington parecía inviable, en Uruguay se vivían horas críticas. Estamos prolongando el feriado bancario hasta el día viernes inclusive. A la incertidumbre económica, el 1 de agosto se sumaron los saqueos. Siguen deteniendo, son menores. Unos 30 locales comerciales fueron atacados en 2 días. La entrada a los barrios Borro y Casavalle, la policía de tránsito está cortando precisamente el tránsito vehicular. 2002 se convirtió en un año para el olvido. El desempleo ascendió a casi el 20%, mientras 220 empresas se declararon en bancarrota. Si no se encontraba una salida al feriado bancario y al problema de liquidez de los bancos, todo podía pasar. El Uruguay entraba en una crisis social tan profunda que derivaba inmediatamente en una crisis institucional. Yo volaba por la ventana y el pobre vicepresidente que iba a arreglar. En Washington, los negociadores uruguayos jugaban sus últimas cartas. El subsecretario del Tesoro, John Taylor, fue el encargado de negociar por parte de Estados Unidos. Y me acuerdo que en un momento de tarde, cuando nos retirábamos, Taylor dijo, y no había acuerdo y no había solución, Taylor dijo, yo tengo orden del presidente Bush. Sin embargo, el representante del FMI para el hemisferio occidental, el chileno Eduardo Aninat, seguía insistiendo que no había acuerdo posible. Íbamos camino a la embajada a buscar las valijas para irnos al aeropuerto. Y Fernández Feingold nos llama y nos dice eso. Taylor es de Peñarol, vuélvanse que nos reunimos a las 6 de la tarde. En tiempos difíciles, los amigos merecen más que palabras. Mañana por la mañana se habrá una transferencia de 1.500 millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos estaba haciendo una excepción en su política de no conceder préstamos bilaterales. Ahora, el gobierno tenía otro desafío en territorio uruguayo. Para que el desembolso se hiciera efectivo, el Parlamento debía aprobar la ley de fortalecimiento del sistema bancario que reprogramaba los depósitos a plazo fijo de los bancos oficiales y creaba un fondo de estabilidad del sistema financiero. El Frente Amplio se opuso a votar la ley. La necesidad de aprobar la ley era urgente y el propio sindicato bancario negoció con el Frente Amplio una salida. Se decidió votar y seguir discutiendo. No por la vía de la fundamentación de votos, sino seguir discutiendo después, para dejar muy claro marcado. El Parlamento se portó muy bien. Fíjese que nosotros en el Parlamento conseguimos de que se votara la ley, que nosotros inmediatamente de la votación le pusiéramos la firma correspondiente del Poder Ejecutivo para el cúmplice y que los discursos de la oposición se hicieran después. El Frente Amplio hizo los discursos después para facilitar una salida jurídica que era imprescindible para resolver los problemas. Con la ley aprobada y el préstamo puente de Estados Unidos, la plaza financiera estaba lista para abrir sus puertas, pero con 4 bancos cerrados. A la 1 en punto, todos los bancos cerrados para que empezara el acto de AEBU con ahorristas. Unos 3.000 bancarios quedaron sin trabajo y miles de ahorristas fueron afectados por el cierre de estos 4 bancos. El Banco Montevideo tuvo que cerrar sus puertas y sus dueños, los hermanos Peirano, se convirtieron en sinónimo de la desgracia del país. José Peirano Basso fue procesado por insolvencia societaria y asociación para delinquir. Dante y Jorge Peirano, Juan Domingo Ratti
Mario San Cristóbal y Marcelo Guadalupe fueron a la cárcel por violación de la ley 2230 de 1893, que refiere a fraude, simulación e infracción a cualquier ley de orden público. A Dante y Jorge Peirano. La escribana Alicia Barbani se transformó en la abanderada de los ahorristas del Banco Montevideo. Algunos de esos depósitos habían sido transferidos al Trade Commerce Bank de Islas Caimán. Éramos 1.476 ahorristas, de los cuales todos fuimos al Banco Montevideo. Todos nuestros depósitos dicen Banco Montevideo. Puede haber habido gente que haya sido sorprendida. Puede haber habido gente que haya sido engañada. Puede haber habido. Pero no era la masa. La masa sabía que tenía el dinero y que recibía mejores intereses. Y de pronto me encontré en un banco que decían que bueno, que los perdonáramos, que los mismos agentes de cuentas que nos atendían, los gerentes, que ellos no sabían de esta operativa, que se habían enterado ese mismo día. Recuerdo todos los días los desmayos, los gritos, los insultos. Con el apoyo de todos los sectores políticos, el gobierno logró aprobar la fusión de las carteras de ahorristas de los bancos Comercial, Montevideo y Caja Obrera y crear el nuevo Banco Comercial. Pero las dificultades económicas estaban lejos de desaparecer. Después del 2 de agosto me bloquearon todos los fondos. Sí, el Fondo Monetario Internacional por sí impidió también la ayuda del Banco Mundial y del BID. No le entró $1 al Uruguay durante 9 meses. Nuevamente había que sentarse a negociar con el FMI. Uruguay debía enfrentar el pago de su deuda externa en una situación muy complicada y para el fondo había que declararse en default. Negociaciones con el FMI generaron un nuevo clima de alerta que se tradujo en una pequeña corrida bancaria. Finalmente, el equipo económico convenció al fondo que no era necesario declarar el default para reprogramar la deuda y cumplir con las obligaciones. La crisis había pegado duro en la sociedad, pero el sistema político y el propio presidente habían logrado. Y se siguió el camino de la renegociación de la deuda, finalmente exitoso, que fue el procedimiento de canje, que logró reprogramar 5.000 millones de deuda, 5.000 millones de dólares. Tuvimos opiniones diferentes, las discutimos, pero cuando se trató, como en el caso de la iniciativa que procuraba en el caso bancario y ya no en el caso de la deuda, reconstituir el funcionamiento del sistema, el Frente Amplio, por encima de acuerdos, discrepancias, de votos afirmativos, de votos negativos, acompañó la estabilidad del sistema. Nosotros veíamos un presidente muy preocupado, pero yo tengo que quebrar una lanza por el presidente, el doctor Valle, porque creo que resistió el default, resistió la salida al estilo Argentina. El fantasma de la crisis argentina estaba muy presente. Acá no hubo un presidente saliendo o 4 presidentes cayendo en 2 meses. Para mí, sigo diciendo, fue el mejor momento del sistema político, ¿no? Donde cada uno asumió sus roles para facilitar las cosas. Los ahorristas tenían todo el derecho a haber hecho lo que se hacía en la Argentina, romper las vidrieras, tirar los bancos. Sin embargo, acá se hizo en forma muy educada, yo no le llamaría civilizada, porque hay civilizaciones que no me convencen. Pero yo creo que ahí nos demostró que los uruguayos nos supimos juntar a pesar de nuestras diferencias. La crisis bancaria había quedado atrás. El saldo, 4 bancos suspendidos, miles de ahorristas damnificados y otros tantos trabajadores en seguro de paro.